Hola, muy buenas con todas y todos. Voy a poner un momento la cámara. La voy a tener que desconectar en otro momento porque por la cantidad de usuarios y para que no se sature y no se caiga la conexión, pues mejor mantenerlo sin el vídeo. Bueno, darles muchas gracias por participar en este webinar. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, de ánimos y puedan digerir de la mejor manera este webinar, ¿no? Quiero agradecer especialmente a la Universidad Andina por esta invitación que lo hemos trabajado en base, en el marco del curso del mismo nombre que se llama Fundamentos de la Docencia en Línea para la Formación de Tutores y Tutoras en Entornos Online. Y básicamente el objetivo de este curso es desarrollar competencias digitales y didácticas para la docencia en línea. Entonces, en este webinar nos hemos marcado un objetivo, ¿sí? Que es conocer los principios esenciales para llevar a cabo una docencia en línea eficaz. Al finalizar de esta sesión, yo sí quisiera que cada uno de ustedes se puedan llevar un par de conceptos, nociones y estrategias básicas de cómo llevar la docencia en línea en sus contextos. Para empezar, vamos a pasar la diapositiva. Sí, esto ya lo hablamos. Vamos a ver en este curso algunas consideraciones previas pensando en la educación en línea, ¿sí? ¿Qué implica? El cambio sea una modalidad virtual, el cambio de paradigma o cambio metodológico y, por supuesto, trabajar y revisar lo que son las competencias digitales docentes. Trabajaremos también las fases o qué fases debemos contemplar en la docencia en línea y a partir de ahí revisaremos un par de modelos en el diseño de los cursos en línea para poder adaptarlos a unas fases concretas que sean sencillas, fáciles de implementar. Por último, vamos a compartir algunas estrategias para la tutorización en estos entornos. O sea que creo que va a ser, digamos, el tiempo, intentaremos estar acordes al tiempo y dar paso también a las preguntas de ustedes. Voy a pasar a desconectar el vídeo y, sí, vamos a ver, sí. Bien, y entonces ahora para iniciar, yo sí quisiera pedirle su participación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, y es una encuesta en la que solo deben responder a una pregunta, sin que implique, ¿de acuerdo?, una valoración si está correcta o incorrecta. No se trata de eso, más bien es una reflexión inicial, así que tranquilos. Entonces, quisiera que, no sé si ven la pantalla, cada uno puede entrar por sus teléfonos móviles o bien si están en el computador a esta dirección slido.com y pueden ingresar este código que ven en pantalla 20171, ¿sí? Entonces les voy a pedir que vayan respondiendo a esta encuesta para saber cuál es para ustedes el principal desafío con el que nos enfrentamos en la docencia en línea en estos momentos, ¿de acuerdo? Y mientras ustedes van respondiendo, yo voy a cambiar un momento la pantalla. Vamos a ver. Aquí estamos. ¿Sí? Estoy cambiando la pantalla para que vean en tiempo real cómo se van generando todas estas respuestas. ¿Sí? Aquí es interesante, bueno, vamos a ver qué respuesta pues tiene más acogida, ¿no? Y está más acorde, digamos, a las opiniones, ¿no? Vamos a dar un momentito. Respondamos. Tenemos 33 respuestas sobre un número de casi 200 participantes. Necesitamos tener un margen mayor de usuarios, pero bueno, vamos haciendo una referencia y una relación con la respuesta más votada. En este caso, vemos que va ganando el que los estudiantes adquieran una participación más activa en este proceso. Yo creo que es algo, uno de los retos en los que los docentes, cualquier docente se enfrenta
y el cual debe enfocarse mucho en estas necesidades, ¿no? Las necesidades, en la motivación de sus alumnos para poder lograr una mayor participación, ¿no? Y por tanto un mejor aprendizaje en ellos. Están respondiendo también la adaptación a las clases, adaptar las clases presenciales a lo virtual, efectivamente, esto también es un desafío para muchos docentes más hoy en día, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante verlo como una oportunidad en este punto, veamos como una oportunidad de mejora, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto es interesante. El uso adecuado de las herramientas, aquí nos estamos enfocando en las herramientas y los recursos tecnológicos, está bien, está bien. Sí que hay una necesidad aquí desde el punto de vista del docente, obviamente de utilizar correctamente los recursos, las herramientas, ¿sí? Sí que aquí pues yo sí quiero diferenciar cuando decimos herramientas y recursos tecnológicos que no digamos que son lo mismo, ¿de acuerdo? Yo creo que tenemos que diferenciarlos, es importante esto. Las herramientas, más bien, ¿qué serían? Son más programas, son aplicaciones que pueden ser web o pueden ser móviles o pueden ser por la misma computadora, que nos van a permitir un desarrollo de las actividades pedagógicas. En cuanto a los recursos, más bien son de contenido educativo, ¿sí? Tengamos esta relación diferenciada. Bueno, tenemos definitivamente la primera respuesta, participación activa de los estudiantes es la que más han votado, ¿sí? Tenemos un número considerado para considerar esta encuesta válida. Echo de menos que me hayan puesto las competencias digitales docentes. Yo creo que es interesante quienes lo respondieron, porque yo creo que están pensando en esto como una necesidad para poder llevar a cabo una docencia en línea. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto no lo vamos a trabajar. Y bueno, la limitación o falta de acceso a Internet, este punto sí es que es crítico porque sin acceso y sin conectividad fluida, digamos, no podemos hablar de una docencia en línea. Y aquí claramente reconocemos que existe una brecha digital en nuestro país. Bueno, vamos a volver a nuestra pantalla. A ver, vamos a volver a pantalla. Dejo de compartir. Perfecto. Listo. Volvemos a la pantalla. Bueno, ha sido un ejercicio interesante, un poco también para romper el hielo, ¿no? Reflexionar un poquito sobre lo que está pasando. Y yo creo que vamos ahora a reflexionar sobre lo que es este cambio a la modalidad virtual. La educación online o en línea, como queramos llamarle, ha cobrado mucha fuerza desde mediados de marzo, a raíz de esta emergencia. Y pese a que ya existía o ya se implementaba lo que son esta modalidad en las escuelas, colegios o universidades, sea de forma parcial o en modalidad mixta o en su totalidad virtual, debido a esta emergencia, pues, y que ha supuesto el cierre de estas 16.000 escuelas aproximadamente, instituciones educativas, se ha fortalecido. Esta modalidad se ha fortalecido y básicamente por la necesidad de continuar y no parar la educación de los niños, niñas, adolescentes, pero también en el caso de los adultos, en el caso de las universidades. Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestras instituciones educativas y la de nuestros docentes, por supuesto? Estamos haciendo una transición de lo presencial a lo virtual, eso está claro. Pero esto ha sido como un elemento de choque, o sea, un tsunami, un cambio abrupto para muchos docentes y las instituciones en sí, que han tenido que reaccionar rápidamente a esto, ¿sí? Esto ha hecho que se generen dinámicas de trabajo diferentes de lo que normalmente se hacía, ¿sí? Entonces, a partir de aquí estamos viviendo un escenario complejo desde el punto de vista de la educación, obviamente social también, económico, etcétera, pero desde el punto de vista de la educación, ¿qué nos lleva a reflexionar y repensar sobre nuevas formas para afrontar este cambio? ¿Sí? Pensemos que aquí, por ejemplo, es necesario poner en marcha innovaciones disruptivas que promuevan nuevas formas de aprendizaje. Pensemos que para un docente una acción innovadora puede ser
¿Qué puede ser? Probar, por ejemplo, una nueva tecnología en clase, bajo un principio pedagógico, o bien un método de aprendizaje en cualquier contexto, digamos, ¿no? Y aquí yo sí quiero hacer una pequeña mención, este término de innovación disruptiva, no es un término nuevo, aquí esto, de hecho, ya se viene utilizando desde los 90, cuando se hablaba en estos contextos de administración de negocios, ¿no? Pero en los últimos años sí ha cobrado relevancia en el ámbito educativo, ¿sí? Porque es visto como una ruptura del modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, tomando mejores prácticas, prácticas que sean más efectivas, que puedan favorecer estas nuevas formas de aprendizaje para que los estudiantes puedan desenvolverse de la mejor manera, ¿no? Y todo esto, pues, frente al desafío de buscar soluciones a esta brecha digital que ya lo hablábamos al inicio. Pasamos a la siguiente y, ok. Y aquí creo que vale la pena reflexionar los cambios de paradigmas, cambios metodológicos, cómo algunos docentes, por experiencia en sus clases, ya vienen aplicando este tipo de metodologías activas, ¿sí? Y con ello, pues también estos principios psicopedagógicos, el aprendizaje situado, el aprendizaje significativo, etcétera, que han facilitado esta adaptación al entorno online, ¿sí? Esto ha sido muy importante a aquellos que ya lo vienen trabajando. En la docencia en línea es necesario, ¿sí? Es necesario partir de un enfoque metodológico. En este caso, hay que prestar atención a las metodologías activas que ya conocemos. Vamos a trabajar con las que ya conocemos, las que hemos probado, tienen resultados, ¿sí? No queramos intentar hacer algo nuevo cuando ya algo nos da resultados. Adaptémoslo. Entonces, esto, ¿qué es lo que hará? Facilitará el diseño de nuestros cursos, evidentemente. Entonces, y aquí la pregunta sería, pues, ¿qué enfoque queremos dar pensando en una determinada clase, digamos, de primaria, secundaria o universitaria? No voy a ahondar en todas estas metodologías, ¿sí? Simplemente mencionar las más comunes, las metodologías que más se usan. La clase inversa, por ejemplo, es una de las más usadas en la que se da la vuelta al proceso educativo, ¿no? Para dar más protagonismo al alumno. Otra metodología que funciona es el aprendizaje basado en problemas, en el que nos permite trabajar en la comprensión de problemas y potenciar lo que es la competencia del pensamiento crítico, ¿sí? Lo podemos potenciar ¿cómo? A través de preguntas abiertas, etc. Otra metodología interesante pues sería el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Aquí, bueno, aquí lo que haremos en clases bueno, es desarrollar proyectos que puedan dar solución a problemas reales, ¿de acuerdo? Y otra metodología también que es muy interesante trabajarla en el aula es de la gamificación, usando las mecánicas del juego que nos permitan enganchar a los alumnos en la realización de diferentes actividades. Y aquí, simplemente para revisar una de estas, que es la clase inversa, que es el modelo más conocido y que se ha promovido mucho en nuestro medio, podría aplicarse perfectamente al entorno online, ¿sí? Bueno, aquí yo les pongo, por ejemplo, este esquema, yo creo que es muy ilustrativo cómo funciona antes de la clase, en clase y después de la clase, ¿sí? Y como un ejemplo puede ser, y siguiendo este esquema, en una clase de ciencias, que se trabajen, por ejemplo, los ecosistemas, los alumnos pueden empezar en esta primera parte viendo o visualizando un vídeo en el que podemos trabajarlo con una herramienta, por ejemplo, le sonará Edpuzzle, que nos permite o permite al docente integrar vídeos, sea grabados por él mismo o subidos desde su computador, y generar preguntas interactivas para que los estudiantes participen, generen, construyan conocimientos, ¿sí? Entonces, partimos de ahí, luego se puede organizar, pasamos a una segunda fase en clase, que en este caso sería en la clase remota, ahora mismo, en el que se conversa sobre lo aprendido, ¿sí? ¿Qué me llamó la atención? Etcétera. Y con esta perspectiva, pues que el docente pueda apoyar, profundizar, que les pueda facilitar recursos, para luego organizar trabajos colaborativos, ¿sí? Bueno, y lo que sí es importante, que sí quiero destacar, ¿no? Mencionar, cuando se decía qué metodología usar, es que pensemos en el uso pedagógico de la tecnología, ¿sí? ¿Para qué? Para
para que deba estar orientada a la adquisición de conocimientos y de las competencias de los alumnos, ¿sí? No pensar primero en la tecnología, sino pensar cómo podemos darle uso a la tecnología a través de la definición de nuestros objetivos o nuestros resultados de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto es muy importante en el momento que definamos o queramos trabajar con un tipo de metodología activa. Bien, entonces, para trabajar en la docencia en línea, es importante que el docente sea capaz de incorporar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para esto es necesario que tenga o adquiera una serie de competencias. Aquí he puesto una definición que me parece interesante de lo que es la competencia digital, y a partir de esta definición podríamos entender de forma resumida que la competencia digital docente como un conjunto de conocimientos, un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas para hacer uso de los dispositivos digitales y aplicaciones en línea para acceder y utilizar eficazmente la información. Y de esta forma llevar una mejor gestión de estas aplicaciones en nuestras clases. ¿Por qué es importante? Porque yo pongo sobre la mesa la importancia de que los docentes tengan o adquieran estas competencias. Porque vamos a poder buscar y filtrar información en la red, ¿sí? Podemos discriminar la información. Vamos a poder comunicarnos en los entornos virtuales, utilizar recursos y aplicaciones que podemos sacar de Internet o crear nosotros mismos para ponerlos a disposición de los alumnos. Vamos a tener esta facilidad también para compartir contenidos, para mejorar la presentación incluso de nuestros contenidos, para evaluar correctamente a los alumnos, ¿no? Manejarnos con los instrumentos adecuados. Y hay un punto que me gusta mucho mencionarlo, que es favorecer la inclusión y atender a la diversidad, ¿sí? Aquí es importante porque sabiendo el docente manejar estas herramientas y estos recursos digitales que tenemos al alcance y teniendo estudiantes con necesidades especiales o con algún tipo de discapacidad, puede ser capaz de seleccionar una herramienta adecuada y ponerla a disposición o hacer un plan B de trabajo con estos alumnos. Entonces, esto es un punto interesante. Vamos. Bien. Ahora, lo que sí, bueno, este es un modelo, lo que sí yo sí también quiero dejar, dejar claro como idea, es que un docente que sea experto en el uso de las tecnologías no significa que sea un docente competente digital. Eso saquémonos de la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque hay que saberlas usar como una herramienta metodológica y pedagógica, ¿sí? Y aquí yo les invito a revisar el marco de referencia enfocado a los docentes, que es el DIGCOM EDU, que significa es el marco europeo para la competencia digital de los educadores, que si bien se desarrolló en Europa, se puede aplicar perfectamente en cualquier país y para cualquier docente en todas las etapas del sistema educativo. Este marco integra 22 competencias que están organizadas en estas 6 áreas de desarrollo. No sé si las pueden ver bien o está muy pequeña la letra, yo la veo pequeña, pero si no, las podemos mencionar básicamente. No, yo no voy a profundizar ahora porque el tiempo no nos da, ¿sí? Pero en este enlace sí pueden ver más en detalle cómo está trabajado este modelo y las diferentes competencias de estas 6 áreas de desarrollo. Lo que sí menciono brevemente aquí en este marco de la izquierda, hay unas 4 áreas que constituyen el núcleo del marco, ¿no? Y nos dan una referencia para hacer un uso eficiente e innovador de las tecnologías digitales, ¿sí? Los recursos digitales en el momento de planificar, de implementar las estrategias, evaluar el proceso y la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? También el docente competente en el área 5, que es el que está acá, debe ser capaz de seleccionar, crear, sea el caso, y adaptar contenidos digitales para empoderar a los estudiantes, ¿sí? Y bueno, en los extremos del marco está el área 1, que está enfocado en el desarrollo profesional individual y la interacción con los otros docentes y con los directivos. Y el área 6 detalla las competencias pedagógicas
requeridas para facilitar la competencia digital de los estudiantes, ¿sí? Aquí, es claro, estas 5 competencias que seguramente habrán visto, o sea, resolución de problemas, la capacidad de discriminar la información, de comunicarse, de trabajar de forma colaborativa, etc. Ahora, se preguntarán, ok, tenemos esto, pero ¿cómo yo puedo autoevaluarme o autodiagnosticarme en qué nivel competencial estoy? Aquí yo les voy a compartir esta herramienta que se llama Selfie. Esta es una herramienta que es gratuita, ¿no? Y funciona muy bien para valorar cómo las escuelas utilizan las tecnologías digitales, ¿sí? Para saber en qué puntos se encuentran tanto docentes, alumnos y cómo pueden mejorar estas competencias. Aquí luego pueden revisarlo, ¿no? Pero sí que sería una buena práctica para implicar a la comunidad educativa, ¿no? El equipo directivo, los profesores, los alumnos. Esto lo pueden encontrar por internet de la Unión Europea, Selfie, competencia digital docente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora entramos en las fases de la docencia en línea. Aquí quiero mencionar, así como las acciones de docencia presencial tienen su momento y espacio de planificación, la docencia en línea también requiere hacer esta revisión, ¿sí? Digamos que lo que se había pensado trabajar en clases presenciales, ¿sí? Ahora mismo se debe adaptar al entorno online, más no replicar, ¿sí? Ojo que son 2 cosas diferentes. Esta adaptación la debemos hacer de una forma eficiente, ¿no? Una forma que nos permita optimizar recursos, ¿sí? Porque al principio nos puede llevar a pensar, no, esto nos va a requerir tiempo, nos va a requerir personal, pero sí tenemos que buscar una adaptación que con recursos que tengamos a mano y que nos pueda, pues, que nos permita hacer este tipo de cambios. Por lo tanto, nos adaptamos, innovamos y solucionamos las dificultades existentes. Dicho de otro modo, vamos a activar nuestra creatividad para afrontar este desafío de este rediseño de nuestras clases, presenciales a lo virtual. Y para esto, pues, comparto estas 3 fases, que es las que nos vamos a encontrar en esta presentación, y del modelo de docencia en línea, que son el diseño tecnopedagógico. El diseño tecnopedagógico, para los que no lo relacionan, vendría a ser el diseño instruccional de un curso, pero con un sentido más amplio, que consiste en aprovechar las tecnologías con un componente pedagógico, ¿sí? Aquí, ¿qué trabajaremos? Trabajaremos la conceptualización del curso, el diseño de actividades, recursos y herramientas y luego poner el curso a punto, ¿de acuerdo? Sí vamos a dedicar en esta sesión a revisar un par de modelos y pasar una propuesta para el diseño tecnopedagógico, ¿sí? La siguiente fase es la de impartición. Aquí, cuando ya el curso está definido, en esta fase el docente debe ser capaz de guiar, orientar, acompañar, dinamizar, gestionar y poder evaluar a sus alumnos, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el elemento clave? La comunicación, ¿sí? Dicho de otro modo, el docente no solo va a ofrecer herramientas y pautas de estudio, sino que mantiene la comunicación, dinamiza el espacio, gestiona los recursos, evalúa el proceso. Esto también daremos un pequeño matiz al finalizar esta presentación, para, digamos, compartirles unas cuantas estrategias de tutorización, ¿sí? Y por último, el cierre de la acción docente, que nos permite analizar los resultados del seguimiento de los estudiantes, sus calificaciones obtenidas, si consiguieron los objetivos de aprendizaje, aquí dejar las encuestas finales de satisfacción y documentar. Obviamente en esta fase sí que necesitamos, bueno, en todas, pero aquí sí necesitamos documentar para trabajar con propuestas de mejora. Y para presentarles lo que les decía, estos modelos para el diseño de los cursos en línea, ¿sí? Que es parte de la primera fase del diseño tecnopedagógico. Yo parto con la pregunta aquí, ¿por qué es importante? O sea, ¿tenemos que obviar esto? ¿O por qué es importante el diseño tecnopedagógico en estos procesos de educación en línea? ¿Sí? Una acción formativa, ya sea una clase que planifiquemos o una actividad concreta de una clase, ¿sí?
y que partamos obviamente de lo presencial, digamos que en una situación normal, responde a un proceso de planificación, organización de los contenidos, ¿verdad? Alineamiento de los objetivos. En la educación virtual es igual. Aquí tenemos que tener claro nuestro esquema de actividades, los recursos y herramientas, la evaluación, cómo vamos a usar la tecnología, en este caso, por supuesto. Entonces, es necesario pues, tener esta práctica. Yo creo que ya con esto vamos a tener más confianza para poder desarrollar nuestro proyecto educativo. Entonces, para trabajar con un diseño tecnopedagógico, aquí contamos, bueno, podemos contar con varios modelos. Hay muchos modelos que se han ido utilizando a lo largo de los tiempos. Aquí el más común que yo les he puesto es el modelo ADI, ¿sí? Es el más utilizado, es un modelo sistémico, aplicable a cualquier contexto, o sea, está muy bien. Y tiene 5 fases, que es el análisis, el diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Ojo que aquí, aunque se vea de forma lineal estos pasos, se lo puede mirar también de forma modular, ya que cada fase del modelo, o sea, cualquiera de estas fases, ofrece una oportunidad para iteraciones y cambios, ¿sí? Por si tenemos que modificar algo o mejorar antes de pasar a la siguiente fase. Entonces, esto sí que es importante que sepamos adaptar a nuestras necesidades. Con esto quiero decir que no hay que tomar al pie de la letra y pasos a seguir de cada modelo. O sea, aquí pueden tomar ideas de varios modelos y establecer su propia metodología. Esto es importante. O sea, lo que sí es útil es basarse en un modelo y conocer las variables que intervienen en el proceso de formación online, ¿sí? Porque esto sí que nos va a ayudar o bien en el diseño o en el rediseño para poder tomar mejores decisiones. Otro modelo que, bueno, que sí que les quiero compartir y que es uno de los modelos también que vamos a trabajar en el curso, es el TPACK. Sí, también es un modelo que es bastante utilizado en la educación. Y este modelo contempla de forma equilibrada los 3 ejes de conocimiento, que son el tecnológico, el eje tecnológico, que está aquí arriba, ¿sí? El pedagógico, el PK, y el de contenidos. Este modelo, como vemos, nos ofrece una mejor comprensión y visión de cómo las TIC nos pueden aportar un valor añadido en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí brevemente el eje de contenidos, el CK, que es el de conocimiento tecnológico, bueno, sí, un poquito para explicar, significa lo que el docente debe conocer y dominar el tema, ¿sí? O sea, ¿qué voy a enseñar? Por ejemplo, coordenadas de un punto plano, de un punto en el plano cartesiano, ¿sí? El conocimiento pedagógico va más en la línea de los procesos de aprendizaje en los que se incluyen, pues aquí, guías de aprendizaje, los objetivos. Aquí, por ejemplo, puede ser, vamos a tener este taller en Zoom, ¿de acuerdo? Para explicar de qué se trata el ejercicio. Tenemos el conocimiento tecnológico, que responde a la pregunta, ¿qué herramientas utilizo? ¿Sí? Comprendiendo, obviamente, que estas herramientas nos pueden ayudar o dificultar a conseguir nuestro propósito de aprendizaje. En este caso, bueno, siguiendo la línea, pues sería el uso del GeoGebra y Slideshare para las guías, para generar guías de presentación, ¿no? El conocimiento, y aquí viene ya la interrelación, ¿sí? Cómo se relaciona el conocimiento pedagógico y de contenido. Aquí sería cómo enseñar un contenido concreto. Entonces, por ejemplo, aquí el desarrollo del taller grupal para observar cómo funciona el plano cartesiano. Este es un ejemplo, ¿no? En la relación del conocimiento tecnológico y pedagógico, sería cómo enseñar con nuevas herramientas, de tal forma que puedan cambiar algo en el aprendizaje, ¿sí? Aquí, claramente, el ejemplo, los estudiantes van a realizar a modo de juego diferentes coordenadas para arrastrarlas al plano usando GeoGebra y otra herramienta más, ¿no? En este caso, Desmos Gráfico. El conocimiento tecnológico de contenido
aquí sería comprender cómo la tecnología y los contenidos influyen entre sí, ¿sí? Aquí el ejemplo pues ya será, bueno, vamos a proporcionar tutoriales de fácil acceso para poder usar estas herramientas, ¿sí? Entonces, y bueno, finalmente ya la relación de todo el modelo, cómo planificamos, ¿sí? Entonces, cómo planificamos lo que nos va a facilitar la definición también de nuestros objetivos. Entonces, para el uso del aplicativo GeoGebra, para la mejora y aplicación de conocimientos en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Entonces, aquí he querido compartir este modelo que como se habrán dado cuenta, está un poquito adaptado y se parece mucho al ADI, pero y que funciona también muy bien en los entornos online. Este modelo, a diferencia del ADI, pues se compone en 7 fases. Se incluye aquí la gestión y la docencia, ¿sí? Entonces, este efectivamente está inspirado en el modelo ADI, y vamos a revisar pues brevemente a qué corresponden cada una de estas fases. La primera fase, la de análisis, y quizás una de las partes más bonitas de este proceso, es la que requiere conocer a nuestros alumnos. Y en cierta parte, atender a la diversidad. Cómo son, qué características en particular tiene, qué tienen que saber, o sea, qué necesitamos para llevarlo a cabo. Y aquí también vamos a pasar el para qué, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar o que identificar las competencias a desarrollar en relación al curso o las actividades. ¿Qué necesitamos para llevarlo a cabo? ¿Sí? Y aquí es interesante saber con qué contamos actualmente. Seamos conscientes de que nuestras realidades y algunas instituciones y docentes quizás no puedan trabajar en plataformas virtuales propias de la institución. Pero existen alternativas gratuitas que se pueden materializar, ¿sí? En la fase de planificación, aquí nos va a permitir ordenarnos en cuanto a lo que queremos trabajar. En este sentido, vamos a definir el cronograma, el inicio, fin, vamos a definir las posibles reuniones que tengamos con el equipo y revisar los recursos con los que contamos y que sean necesarios, que ya los fuimos identificando en la etapa anterior. Para el diseño, vamos a plasmar la guía de aprendizaje, esta guía que es el programa, digamos, ¿no? Esta guía sí nos va a permitir ordenarnos en lo que queremos trabajar. Aquí, por ejemplo, en esta guía vamos a definir los objetivos de aprendizaje, vamos a definir los temas, con qué actividades vamos a trabajar para cada tema, qué recursos van a estar asociados a las actividades, en qué formatos se presentarán, si van a ser en PDFs o vamos a tener vídeos o va a ser un PowerPoint o una serie de podcasts, etc. Y por supuesto, la evaluación. Vamos a ver cómo se evaluará, ¿sí? Si evaluaremos de forma individual, grupal, ambas, con qué instrumentos, si utilizaremos cuestionarios, rúbricas, foros de debate, vamos a tener una evaluación, una coevaluación, qué criterios vamos a tener en cuenta para la aprobación del curso. Por ejemplo, a modo de ejemplo les pongo las tareas en un curso general, las tareas les vamos a dar una ponderación del 60%, a los foros de debate un 20% y el cuestionario final otro 20%. Es decir, cómo vamos nosotros a organizarnos estos criterios de evaluación en las actividades. Y luego tenemos la fase de creación, que aquí ya vamos a pensar nuestras actividades, vamos a irlos trabajando, los contenidos, los materiales que vamos a utilizar, que van a servir para conseguir estos objetivos. Y aquí, en esta fase, puede ser el mismo docente que haga de diseñador del curso, o sea, que diseñe, que genere sus propios recursos, o bien a través de una persona que pueda colaborar, ¿de acuerdo? Para cualquier recurso que sea o que reutilicemos, esto es muy importante, tenemos que mirar los derechos de autor, ¿sí? Los derechos de autor, si son, por ejemplo, bajo licencia Creative Commons, y los diferentes tipos de uso que tenemos que saber de estas licencias de Creative Commons.
La buena noticia aquí es que en Internet contamos con muchos recursos abiertos y gratuitos para poder usar y adaptarlos según nuestras necesidades, según se requiera. ¿Sí? Y también aquí, en esta fase, pues, detallaremos la evaluación de las actividades con los criterios y entregables. Pasamos a la fase de gestión. Aquí ya es una fase meramente instrumental. Aquí configuramos el curso, revisamos el aula previo al inicio. Yo recomiendo aquí utilizar un checklist, ¿sí? Es importante utilizar un checklist para comprobar que tenemos subido los materiales, ¿sí? Que se han configurado las actividades, que funcionan correctamente. Esto hablando en una plataforma, obviamente, en una plataforma e-learning, ¿sí? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, si tenemos una plantilla, esta plantilla checklist, para comprobar todos estos aspectos, esto nos puede servir, la podemos reutilizar quizás en el siguiente curso. Entonces, esta es una herramienta que sí nos va a funcionar. Ya pasamos a la fase de docencia, que si vemos aquí, estos recuadros están arriba, corresponden a la segunda y a la tercera fase del proceso de docencia en línea. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este diseño instruccional, o diseño tecnopedagógico, la fase de docencia corresponde a la impartición, ¿sí? Aquí es cuando ya el docente arranca el curso, se presenta con sus alumnos, presenta el programa del curso y va dinamizando todas las diferentes fases. Por último, tenemos la evaluación. La evaluación es el cierre del curso. Es cuando se evalúa todo el proceso. Y aquí sí nos va a ser útil la información de las encuestas que hayamos recogido de los alumnos, ¿no? Para saber qué ha funcionado y qué no. Y con eso, pues, identificar mejoras, ¿sí? Con esto yo quiero hacer esta revisión. No voy a ahondar en el diseño universal de aprendizaje, pero sí recomiendo, lo recomiendo como profesionales, como docentes, mirarlo de forma transversal, mirar estos principios de diseño universal de aprendizaje para que podamos adaptar nuestros cursos a las diferentes necesidades educativas, ¿sí? Ya habíamos hablado de esta importancia de atender a la diversidad, incluir a todos nuestros alumnos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Además, comprender el modelo de comunidad de indagación, ¿sí? Este es el modelo, es un modelo que habla de la importancia de integrar la presencia social, la presencia cognitiva, la presencia social que nos permite la conexión afectiva, esta confianza, esta calidez, esta empatía que los docentes debemos tener, ¿no? Hacia nuestros alumnos, y el compromiso para construir un buen clima del grupo, ¿sí? La presencia cognitiva, pues, se basa en construir los significados a través de una comunicación más fluida, y la presencia didáctica o del docente más bien nos va a ayudar a poder guiar al grupo, ¿sí? Facilitar el aprendizaje en este caso. Bien, vamos bueno, antes de finalizar, ya vamos finalizando, creo que es interesante que como docentes, además de la parte instrumental y metodológica, sepamos dirigir nuestros cursos. Aquí yo les propongo 3 estrategias a considerar para la tutorización en estos entornos. Ustedes pueden tener varias seguramente y, bueno, quizás ya nos van a compartir. Y también si indagamos en Internet encontraremos muchas más. Es decir, aquí podemos adecuar las estrategias de tutorización a nuestras necesidades. Solo que de forma transversal que debemos tener en cuenta. O sea, es muy importante la comunicación e interacción social, ¿sí? En las clases presenciales trabajamos, digamos, con nuestros estudiantes para poder captar su atención, ¿verdad? Entonces, modulamos la voz, controlamos la respiración, gesticulamos, pero en la modalidad virtual, aquí esas estrategias deben de replantearse, deben adaptarse, ¿sí? Porque estamos en un entorno asincrónico, que es muy propio de la virtualidad. Y, por tanto, es importante considerar ciertos elementos como la comunicación debe estar presente en todo el proceso de aprendizaje, ¿sí?
dar la bienvenida, explicar las normas de funcionamiento, pautar con los alumnos los diferentes momentos del curso, ¿sí? Por ejemplo, si van a tener la sesión de videoconferencia, qué días de consultas, etcétera. Utilizar mensajes claros y concisos en la comunicación, esto es muy importante. Hay que cuidar nuestro estilo de comunicación, mantener un buen tono, obviamente en los espacios de debate, no escribir con mayúsculas ni negrita, con el fin de que te presten atención, porque esto se interpreta como un grito, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que tener presente, pues, una buena netiqueta para la interacción en estos espacios, ¿sí? Favorecer la dinamización y la participación, o lo que llamamos la interacción social, en la realización de actividades, ¿sí? Aquí, bueno, podemos incluir mensajes complementarios. La intención aquí es mantener la atención de los alumnos, ¿sí? Por ejemplo, recordarles fechas de entrega, aclarar consultas para que todos tengan conocimiento, etcétera. Aquí también pautar el uso de los canales de comunicación. Algunos de ustedes seguramente usan más de un canal de comunicación con sus alumnos, ¿verdad? O sea un foro, un chat, una videoconferencia, el WhatsApp, por ejemplo, o las mismas redes sociales. Entonces aquí se debe especificar el uso, se debe de especificar o ser más claro en el uso y entregar instrucciones claras para que se entienda por qué se va a trabajar con este canal, ¿sí? No usarlo de forma indiscriminada, porque tampoco nos va a ayudar, más a nosotros nos va a saturar. En la siguiente estrategia pongo aquí el acompañamiento y el seguimiento. Aquí el docente es el guía del proceso de aprendizaje y debe hacer un acompañamiento al alumno, ¿sí? Para que pueda conseguir, pues, que el alumno genere, yo qué sé, sea más responsable, tenga mejor actitud de aprendizaje, se genere un espíritu más colaborativo, ¿sí? Y, por lo tanto, es importante guiar el proceso de aprendizaje, generar un ambiente de confianza, ¿sí? Aquí, como docentes, debemos mostrarnos cercanos con los estudiantes, ¿sí? Mostrar el interés por sus tareas, no juzgar, obviamente, mostrarnos interesados por su participación, por los logros conseguidos, sobre todo ayudarles a compartir ese conocimiento que han generado y construir nuevo conocimiento, ¿sí? También preguntarles cómo se sienten, para tener información y también poder tener mecanismos y estrategias para reconducir las clases. Y aquí también hablamos, y esto también va muy relacionado, que, bueno, es guiar el proceso de aprendizaje manteniendo un seguimiento personalizado. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Debemos hacer un seguimiento de quiénes están presentes y quiénes no. Es decir, quiénes están conectando, quiénes no están entregando sus actividades o sus tareas, o quienes están desconcentrando, por ejemplo, y quienes están despistando al resto en los foros. Bueno, en esta situación crítica es normal que los niños y los mismos adultos se les presenten dificultades personales, ¿no? Pero sí es importante que el docente pueda llevar a cabo esta gestión y pueda canalizar, digamos, de una mejor manera este tipo de soluciones. Aquí, por ejemplo, puede trabajar por correo directo o puede trabajar con un mensaje grupal, si son varios alumnos, o de forma separada, pero bueno, los espacios compartidos es importante que los usemos cuando veamos que es una información que va a ser compartida y útil para el resto. Si es algo que tenemos que utilizar de manera puntual con alguien en particular, obviamente no vamos a utilizar estos espacios compartidos, ¿sí? Tenemos como tercera estrategia la evaluación formativa y sumativa, ¿sí? Aquí ya lo decíamos, bueno, siempre al inicio y en la guía de aprendizaje, debemos especificar claramente cómo trabajaremos, cómo haremos la evaluación. Es decir, definir qué evaluaremos y cómo o qué instrumentos utilizaremos para esto. Por ejemplo, tipos de evaluación que nos podamos encontrar, y ya creo que lo comentábamos antes, autoevaluación, ¿sí? Si queremos trabajar conocimientos específicos o ir evaluando conocimientos específicos de cada uno de los alumnos, la coevaluación para trabajar con
todos los alumnos, evaluación entre pares y los espacios grupales. Entonces, digamos que serían como tipos de evaluación. Definir criterios, ¿sí? Criterios de evaluación y compartirlos con los estudiantes, por supuesto. Seleccionar las estrategias y herramientas de evaluación. Aquí pongo un ejemplo. Si nosotros queremos evaluar o nos interesa evaluar, pero más que cuantificar, digamos, el resultado de un debate, ¿sí? Y nos interesa revisar cómo es el grado de participación, exposición de ideas. Aquí, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Vamos a utilizar un foro de debate, ¿sí? Para la entrega de una tarea y, por ejemplo, que usemos, podemos usar una herramienta de evaluación que es válida y están disponibles en algunas plataformas educativas, o bien a través de rúbricas, ¿sí? También es un tema muy interesante poder hacer estas evaluaciones a través de rúbricas. Por ejemplo, para otro ejemplo aquí como una selección de herramientas para la entrega de un proyecto, ¿sí? Si estamos trabajando, digamos, con una metodología basada en proyectos, para la entrega de un proyecto podemos usar el espacio compartido, por ejemplo, y esto como una herramienta interesante, la herramienta Padlet. No sé si lo ubican, ¿no? Para generar un mural compartido, para un proyecto va muy bien utilizar esta herramienta, ¿sí? Bueno, esto es como que son tres tips, tres estrategias que podemos optar. La comunicación es clave, ya les estoy diciendo, yo insisto en esto. Tenemos que acompañar a los estudiantes y tenemos que considerar, digamos, con un buen criterio, cómo trabajaremos la evaluación y que los estudiantes tengan claro cómo será su evaluación, ¿sí? Para concluir, llegado a este punto, ya con estas observaciones que más o menos ya recogen lo que hemos trabajado en este webinar, la situación de emergencia nos empuja a pensar en propuestas innovadoras para adaptar nuestras clases presenciales a virtuales, ¿sí? Y debemos poder aprovechar estas oportunidades. Como docente o tutor virtual, es necesario tener o adquirir las competencias digitales docentes para que el docente mismo pueda incorporar estas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje de forma efectiva, ¿sí? Aquí nos podemos apoyar en el marco de referencia que ya vimos, ¿sí? Y situarnos, por ejemplo, digamos, en un punto para poder determinar qué necesitamos mejorar, qué cursos yo necesito trabajar para poder desarrollar esto que ahora mismo no consigo, ¿de acuerdo? Actualmente hay cursos gratuitos y hay que aprovechar esto para formarse de forma permanente, ¿no? Bueno, al finalizar ya les puedo compartir unos recursos, enlaces de cursos gratuitos, para que se puedan formar en competencias digitales docentes, ¿sí? ¿Qué más? Es necesario incorporar en la modalidad online las metodologías activas de aprendizaje. Esto antes o durante la fase de diseño, en la fase de diseño. Esto nos va a ayudar para promover un aprendizaje significativo, un aprendizaje colaborativo, basado también en competencias. Existen varios modelos para diseñar cursos en línea, ya lo hemos visto, es importante conocer algunos de ellos, ¿sí? Y tomar mejores ideas y pensar en nuestra propia metodología. Eso va a enriquecerlo también y nos va a ayudarnos a generar un pensamiento crítico también, cómo yo trabajo y adapto esto a mi situación. No todos somos iguales, debemos procurar atender a la diversidad con un diseño adecuado y haciendo uso de las herramientas disponibles, ¿sí? Aplicar sobre todo la creatividad en esto. Y bueno, definir y aplicar una estrategia de tutorización durante la impartición de la clase online, que no nos coja de sorpresa, que podamos nosotros pues tener nuestros recursos para poder impartir la clase y poder desarrollar de inicio a fin, finalizar, digamos, el curso de forma favorable. Con esto, y bueno, con esta frase final, para terminar todas estas ideas que les he ido compartiendo,
No se trata de utilizar las TIC para hacer lo mismo, pero con mayor rapidez o eficacia, sino para hacer cosas diferentes e impulsar nuevas formas de aprender y enseñar. ¿Sí? Quedémonos con esta idea y animémonos a trabajar en nuestros proyectos, perdamos el miedo, si existe miedo, creo que es un momento para probar lo que nos ofrece el entorno digital y seamos capaces de aprender y continuar aprendiendo por nosotros mismos, por nuestros colegas, por nuestros alumnos, ¿sí? Digamos, por todas las personas que nos rodean para poder fortalecer toda nuestra práctica docente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nela. Te agradecemos mucho por tu exposición. Evidentemente nos damos cuenta que las tecnologías cubren un cierto espectro que nos puede ayudar en el campo educativo. A continuación vamos a presentar una serie de consultas que hemos tratado de abarcar de acuerdo a cada uno de los textos que nos enviaron por el chat, muchas de las cuales tal vez no podamos contestarlas por el tema de tiempo, pero a continuación te las voy a recopilar y en ese sentido te daremos un espacio para que puedas dar la respuesta, ¿sí? La primera. Mónica Cruz nos pregunta, ¿cuál sería el impacto que generaría el cambio de la educación presencial a la educación, ya que en nuestro medio no todos tienen acceso a las herramientas tecnológicas? Sí, aquí obviamente ya lo comentábamos, estamos frente a una brecha digital grande. Por lo tanto, tenemos un reto grande como docentes también, es pensar cómo vamos a llegar y trabajar con nuestros estudiantes, qué recursos podemos utilizar. Si bien tenemos el apoyo del ente rector, que facilita los medios, facilita ciertos recursos, como son las fichas educativas, como para llegar también a sectores donde no llega la conectividad. Por parte del docente también pues es bueno identificar cómo llegar a estos alumnos, ¿sí? Bueno, conocerlos, un poco conocer las necesidades y revisar pues qué elemento, qué estrategia se puede trabajar con ellos, ¿sí? Y creo que estamos en un momento, bueno, en una situación compleja, ¿sí? El papel docente aquí es clave, pero obviamente no vamos a poder resolver todos los problemas, ¿sí? Los problemas que ya venían surgiendo, o sea, ya existían en la educación, es que no los vamos a poder resolver ahora con esta emergencia, ¿sí? Entonces, sí, es un desafío que tenemos y bueno, en este caso, lo normal va a ser podernos adaptarnos a esta situación y en lo que está en nuestras manos poder sacarlo adelante. Ok, gracias, Nela. Nuestra siguiente pregunta de Jorge nos indica, la pregunta dice, ¿qué les falta a los docentes de hoy para que desarrollen competencias digitales docentes? Sí, perdón, no sé si me escuchan, que he puesto el audio. Sí, se te escucha, Nela. Perfecto. Ya. A ver, ¿qué necesitamos o qué le falta a los docentes? O sea, bueno, yo creo que los docentes necesitan, bueno, básicamente poder responder a los procesos de enseñanza-aprendizaje en situaciones como las que estamos viviendo ahora, ¿sí? Yo diría hoy y siempre, ¿no? Que en estas particularidades, pues pueda reflexionar primero sobre su práctica docente, poner a prueba nuevas estrategias de aprendizaje, es decir, a partir de lo que sabe, actualizarse continuamente para poder desarrollar aquello que necesita reforzar en estas competencias digitales docentes,
tener apertura, ser flexible, ¿no? Es importante que pueda incorporar y estar abierto a generar cambios en su esquema de clases, ¿sí? No cerrarlos, no hacer una réplica de su docencia presencial. ¿Y qué más falta? Yo creo que humildad en el sentido de escuchar, recibir, poder transformar esas aportaciones de otros para el crecimiento profesional, personal. Y bueno, un elemento que también ya lo comentábamos, es la empatía, o sea, ponerse en la situación de los niños, de las familias, digamos, de sus propios colegas que están teniendo dificultades, no sobreponer sus creencias, sino más bien escuchar y estar atento a estos cambios, ¿no? Esto es básicamente, o sea, yo creo que es un reto que tiene el docente, pero sobre todo son ciertas situaciones que debe de tener presente para poder afrontar estos cambios. Ok, gracias. Rubén nos dice, si partimos de que no todos aprenden de igual forma, ¿cómo a través de las clases virtuales nos podemos dar cuenta de que estamos llegando con los instrumentos adecuados a los participantes? Ajá, sí, gracias. Bien, aquí quizás podría cobrar fuerza las evaluaciones, ¿sí? Veamos que nosotros podemos tener una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. La diagnóstica nos puede dar luces para saber un poquito cómo están o de dónde vienen o qué aprendizajes tienen nuestros estudiantes. ¿Sí? Durante el proceso sí podemos trabajar con ciertas estrategias de evaluaciones formativas que nos permitan retroalimentar y poder analizar, bueno, qué está afectando, qué está pasando, porque cuando hablamos de educación en línea hay que tener claro una cosa que buscamos también ofrecer una educación más personalizada, ¿sí? A los estudiantes. Con esto no hablo que tengamos que ir a cada uno viendo qué es lo que necesita, sino, en este caso, por ejemplo, identifiquemos qué estudiantes pues, están teniendo alguna dificultad, digamos, algún tipo de no se están concentrando, ¿no? O sea, ¿qué está influenciando para que mis alumnos no estén aprovechando el curso y no estén consiguiendo pues estos resultados, estos objetivos que yo he planteado? Entonces, sí, yo creo que sería como un factor estratégico plantearse estas pequeñas evaluaciones que no tienen que ser, ojo, y también quiero resaltarlo, no necesariamente tienen que ser evaluaciones calificativas, ¿sí? Pueden ser de retroalimentación, pueden ser valorativas, no necesitamos calificar en el transcurso de un proceso de aprendizaje. Entonces, sí nos va a dar pautas para que podamos adaptar o a lo mejor revisar, generar un plan B para ciertos alumnos que a lo mejor tienen alguna dificultad o en la comunicación o el acceso a Internet y poderles compartir recursos que sean más adecuados para ellos, ¿sí? Ok, listo. Diego nos pregunta, se ha escuchado y leído algunos expositores sobre educación señalar que por cada hora de clases virtual, digital por Internet, equivale a 3 horas presenciales. ¿Esto es válido o correcto? A ver, mira, sí, no es lo mismo, y esto yo lo hablo en el caso de las universidades que tienen, por ejemplo, estas sesiones largas de 2, 3, hasta 4 horas, ¿sí? Y que a raíz de este cambio abrupto, pues la solución fue, bueno, vamos a dar las 3 horas en vía remota, en Zoom o en Teams, o en la herramienta que sea, ¿no? Esto no es lo mismo, y esto es claramente no es pedagógico. El nivel de concentración que tú tienes cuando estás en tu ordenador y estás en tu casa, con tu familia al lado, no es el mismo que cuando tú estás en una clase concentrado, ¿de acuerdo? No es lo mismo el estar en la pantalla 3 horas que estar en una clase 3 horas. Sí se recomienda en los espacios online que tengamos sesiones cortas, que no duren, de hecho, combinarlas. De hecho, ahí está la riqueza
de la educación en línea, o sea, que tú puedes generar recursos complementarios, es decir, yo voy a tener mi clase remota, que significa que voy a estar de forma sincrónica y por esta herramienta de videoconferencia con mis estudiantes, voy a dedicarle 40 minutos a trabajar o revisar los conceptos que a lo mejor trabajamos en la clase pasada o responder a las dudas. Esto hay que definirlo muy bien. Esas son partes de las actividades y vincularlo, por ejemplo, con un segundo espacio. Ok, y a partir de aquí yo les pongo un reto para trabajar en un foro en el que y se van generando ya estas horas que normalmente hacíamos presencial, pero en diferentes formatos. Entonces, manejamos diferentes formatos. La videoconferencia, 40 minutos, y a lo mejor un espacio de unos 3 días o 4 días en un foro de debate. Esto, por ejemplo, puede ser. Pero sí, es recomendable que estas sesiones remotas sean cortas, que no tengan una duración más allá de 1 hora. Ok. Marco nos indica, frente a la problemática sanitaria que se vive en el país, nos hemos visto obligados a ser parte de este cambio educativo. Se debe generar una propuesta en la que encamine a los docentes a actualizar y perfeccionar el tema de educación virtual. ¿Quiénes deben ser los responsables de la generación de esta propuesta? A ver, mira, sí se han generado iniciativas para poder poner a disposición del docente recursos para que puedan mejorar sus áreas de conocimiento, incluso sus áreas competenciales, ¿sí? Esto, y ahora mismo una serie de, bueno, muchas empresas han puesto a disposición sus contenidos, digamos, y aquí también es responsabilidad y es importante que el docente adquiera ese compromiso personal, ¿sí? De aprender de forma continua, prolongada, digamos, de revisar blogs de docentes innovadores, y participar en cursos gratuitos. Hay que aprovechar ahora porque realmente tenemos al abasto y tenemos a disposición cursos que no cuestan, cursos que están disponibles y que también o sea, nos ayudan a tener pues el certificado para la recategorización docente, que esto también es un punto interesante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, y aquí yo hablo desde el programa Profuturo de Fundación Telefónica Ecuador, llevamos a cabo una propuesta de formación a los docentes a través también alineándonos al Ministerio de Educación para poder proporcionar una serie de cursos en los que pueden formarse, ¿sí? Y pueden participar y pueden desarrollar pues todas estas áreas, que son algunas áreas de conocimiento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que sí, tendremos instituciones que a lo mejor sistematicen un proceso educativo, pero aquí lo importante es nosotros como docentes seamos capaces de adelantarnos, a dar un pasito más allá, ¿sí? O sea, sí que no nos sentemos a esperar lo que nos va a llegar. Investiguemos, revisemos, y eso también nos va a dar pautas también para poder innovar en en las diferentes actividades que realicemos. Entonces, esta es como mi sugerencia. Ok. Diego nos dice, ¿en qué forma la transversalidad en la educación está presente las nuevas tecnologías de información para lograr nuevos procesos de investigación? No entendí la pregunta. ¿En qué forma la transversalidad? Sí. La transversalidad de la tecnología. Sí, ¿en qué forma la transversalidad de la educación de la educación presente en las nuevas tecnologías de información para lograr procesos de investigación? Sí, a ver, nosotros ahora mismo tenemos que mirar, y yo creo que ya un tema ya lo vengo comentando siempre, no trabajar sobre un enfoque de la tecnología inicialmente, sino
la pedagogía como factor que puede movilizar todos estos procesos tecnológicos. Entonces, todos estos procesos educativos, sí, se están inmiscuyendo, están siendo ejes transformadores de todos estos cambios en las instituciones, en los mismos docentes, ¿de acuerdo? Pero aquí el uso de la tecnología tiene que ser visto como, obviamente, siempre un medio, ¿sí? Un medio para que toda la aplicación que nosotros hagamos en nuestras actividades, en nuestros procesos de aprendizaje, tengan un verdadero significado, ¿sí? Entonces, sí, es importante verlo, digamos, como un elemento transversal, el aspecto pedagógico en todas las áreas de conocimiento en las que podamos nosotros intervenir con la tecnología educativa. Muy bien, gracias, Nela. David nos indica, ¿qué sucede con el tiempo de horas de docencia en línea? ¿Existe alguna norma que señale cuántas horas son adecuadas para docentes y alumnos? Cabe contextualizar que hoy el Consejo de Educación Superior, CES, en Ecuador, decidió ampliar las horas de docencia. ¿Qué sucedería con la preparación de contenidos, de evaluación, entre otros aspectos? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta que sí tiene mucha polémica ahora mismo con esta decisión del CES, sí, efectivamente. Esto obviamente debe en parte también estar marcado por la institución educativa a la que pertenece el docente. Es decir, creo que, y para esto es muy importante, el trabajo inicial de la definición de tu diseño o el diseño de actividad o de la clase que vayas a realizar, marcar, por ejemplo, cómo vas a trabajar, qué va a implicar esto de entrada, cómo generar un compromiso con la institución educativa. Obviamente tú tienes que cumplir unas horas, pero estas horas pueden estar partidas en las horas de docencia, de tutorización, de acompañamiento, y las horas de corrección, incluso de creación de contenidos. O sea, aquí lo que sí que tenemos que tener presente, y es parte también ya de lo que vengo mencionando, de la necesidad de tener tener un mínimo de competencias digitales. ¿Por qué? Porque también nos permite poder optimizar nuestro tiempo, o sea, saber qué recursos voy a utilizar de una manera óptima, no complicarme con tipos de actividades que a lo mejor me van a suponer una mayor carga de trabajo, cuando realmente el objetivo que yo tengo de mi actividad es otro. O sea, tengo que un poco también ir equilibrando en ese sentido estas dos cosas. Pero sobre todo, claro, el tema de cuántas horas tú debes de dedicarle a la docencia en línea a partir de esta nueva normativa, esto todavía está un poco ambiguo, en el sentido que este es un proceso nuevo, este es un proceso nuevo que también está en continua revisión, en continua actualización. Entonces, se va a ver, ok, vamos a ver cómo vamos a trabajar. O sea, no me extrañaría quizás a lo mejor que se diga, ok, estas horas las vas a dedicar en dar, yo qué sé, en sesiones remotas largas. Claro, eso no puede ser. Entonces sí que debe haber un planteamiento aquí que se pueda estudiar, que se pueda analizar y definir concretamente cómo nosotros vamos a destinar este tiempo a nuestras actividades en línea. Ok. En este caso, Nela, te comento, voy a lanzarte ya unas 3 preguntas que hemos abarcado en una temática específica. Luego de esto, por favor, ayúdanos con tus conclusiones para proceder a cerrar el evento, ¿sí? Tenemos ahí, te voy a dictar cuáles son las preguntas y un poquito en eso para ya concluir, ¿ok? Elsa nos dice, ¿se puede pensar como estrategia para una clase virtual en adolescentes el no permitir grabar la clase con la intención de mantenerles activos y participativos?
Otra pregunta, ¿cómo llegar a nuestros alumnos con necesidades especiales que necesitan del monitoreo constante de los maestros? ¿Se podría compartir estrategias para mantener la motivación de un alumno en una clase en línea? Por favor, ayúdanos con esto y con tus conclusiones finales, por favor, Nela. Gracias, Jamie. A ver, listo. Pues, bueno, parto de la última, quizá que me acuerdo, y si no, ya te voy a preguntar las siguientes, que fueron tres. Ejercicio de memoria. A ver, sobre estrategias de cómo establecer estrategias de aprendizaje para alumnos que tienen dificultades de atención y se suelen desconcentrar. Bueno, aquí, bueno, como docentes, bueno, podemos aplicar las técnicas incluso que son, digamos, de carácter presencial. O sea, tenemos, por ejemplo, esta técnica que me parece muy buena, que es la Pomodoro. No sé si la han escuchado, que es esta técnica para aprender a aprender y que ayuda a la concentración, ¿sí? Que puede estar en entornos virtuales o en educación a distancia, ¿sí? Ojo que son dos cosas diferentes también. Esta técnica Pomodoro, por ejemplo, ¿en qué yo la puedo utilizar? Digamos, se basa en una serie de pasos. Por ejemplo, escoger una tarea a realizar, fijarse un tiempo de 25 minutos de reloj con temporizador para que en ese tiempo pues, se pueda concentrar hasta que suene la alarma, luego tomarse un descanso de 15 minutos con algún premio, yo qué sé, por ejemplo, bueno, jugar algo, no sé, y ir repitiendo esta nuevamente por 4 pomodoros, ¿no? Por 4 tiempos más. Entonces, esto como estrategia como que para un poco reforzar la concentración. ¿Qué hacemos? La otra pregunta para los estudiantes con necesidades especiales, ¿sí? A ver, si nosotros previamente ya hemos analizado el perfil y hemos trabajado en un diseño específico para este tipo de alumnado, no habría problema, digamos, en dar un seguimiento en ello. Si nosotros estamos en el mitad del proceso o como ahora, ¿no? Tenemos que adaptar nuestra clase presencial a lo virtual, conocemos a nuestros estudiantes, pero ¿qué recursos puedo trabajar con ellos? O sea, claro, aquí en la parte online y en la creación de diferentes recursos didácticos, tenemos algunos recursos que podemos utilizarlos y que están disponibles en Internet. Pero si nosotros también queremos puntualmente trabajar algún elemento con ellos, sí podemos hacer uso, hay herramientas, yo les puedo recomendar una que se llama Azahar, que me permite trabajar con el uso de pictogramas, como que para hacer más sencilla la explicación o el desarrollo, el enunciado de una actividad, ¿no? Entonces, esto es una aplicación libre que la podemos descargar y podemos utilizar una serie de pictogramas, imágenes, podemos utilizar incluso sonidos que puedan adaptarse pues, a estas actividades con ellos, ¿sí? Y sí es importante, obviamente, para los niños que atienden con necesidades especiales, sí trabajar con ellos. Bueno, obviamente tenemos que tener un plan específico para trabajar con ellos, pero tener obviamente una mayor comunicación en este proceso. Y poco a poco iremos viendo también cómo o qué pequeñas estrategias también podemos irlas complementando en este proceso, dependiendo cómo sea el desarrollo, cómo vaya, digamos, evolucionando también el aprendizaje del estudiante. Y para la primera pregunta, si me recuerdas, porque aquí esa sí no me la apunté. Jamie. Te recuerdo, ¿no? Se puede pensar como estrategia para una clase virtual en adolescentes el no permitirles grabar la clase con la intención de mantenerlos activos y participativos. Sí, a ver, no vamos a prohibirles que no graben la clase, obviamente lo que sí
el docente debe ser capaz es poner las reglas del juego al inicio, ¿sí? Es decir, vamos a tener tantas sesiones de videoconferencia y tenemos estas normas para poder desarrollarlas correctamente, ¿sí? Si recuerdan que les comentaba yo de las normas de etiqueta, ¿de acuerdo? Que básicamente nos permiten, pues, nada, identificar cómo vamos a utilizar los foros, por ejemplo, no, mientras estamos en estas sesiones, no poner emoticones, no molestar a sus compañeros, ser educado en los mensajes, respetar las opiniones y los comentarios, no colocar los emoticones, mensajes que no son parte de la videoconferencia, ¿sí? Pero básicamente esto, o sea, ir recordando, es un proceso de ir recordando, porque esto sucede, y esto, bueno, con los pequeñitos sucede bastante, están muy emocionados con las caritas y van poniendo, entonces sí, están más concentrados en las caritas que prestarle pues atención a la propuesta pues que el profesor o la profesora pues quiere compartir con ellos. Entonces, sí, yo no diría que se les prohíba o se les diga, mira, no puedes grabar, simplemente compartirle todas estas normas previas de comportamiento, que son las etiquetas, son normas básicamente de comportamiento en línea, para que ellos puedan ser conscientes y puedan tener este uso adecuado de estos espacios. Entonces, con esto, pues, bueno, agradecerles por el tiempo. Yo sé que la hora, bueno, estamos un poquito cansados todos, pero yo les agradezco mucho por participar de esta sesión. Yo espero que estos contenidos les haya resultado útiles. Aquí, obviamente, no hay fórmulas, esto sí es importante decirlo, así que no hay fórmulas para hacer algo, para diseñar un curso, para diseñar una actividad. Hay recursos, hay estrategias que podemos hacer. Yo les he compartido una serie de modelos, o una serie de pasos que nosotros podemos llevar a cabo. Pero sí, o sea, quizás temas de evaluación tenemos que profundizar un poquito más, tenemos que trabajar más. Creo que aquí es importante y sí pueden pues revisar este webinar que se hizo sobre las herramientas de evaluación en la misma universidad. Y bueno, yo creo que el tema aquí es tener claro nosotros como docentes, primero que intentemos estar abiertos a estos cambios y dispuestos a aprender, dispuestos a compartir lo que sabemos con nuestros colegas, porque a lo mejor ellos van a necesitar o van a requerir pues esto, que le apoyemos en parte de sus clases, no saben cómo hacerlos, y yo creo que aquí es importante, y como ya lo decíamos, o sea, ser generoso en este sentido, ¿sí? Tanto como tú vas a compartir, ellos te van a compartir después. Entonces, poder generar, relacionarse con su equipo docente para construir y generar comunidades de aprendizaje que puedan, pues, reflexionar, que puedan revisar, analizar, generar diferentes planteamientos que a lo mejor pueden enriquecer la forma como nosotros llevamos a cabo una acción concreta, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, intentemos crear estos grupos, intentemos investigar, aprender. La educación en línea tiene una serie de comportamientos, no va a ser igual, no es igual que la presencial, implica una serie de comportamientos, una serie de elementos que debemos de considerar y nosotros como docentes no nos debe de sorprender tampoco, ¿sí? Debemos adaptarnos, adaptarnos, participar en estos procesos, ser innovadores y solucionar estos inconvenientes que ya se venían presentando en la educación previamente. Entonces, invitarles esto es un proceso continuo de aprendizaje, estamos en continua exploración de recursos,
no nos saturemos porque hay una gran cantidad de recursos en Internet, pero con nuestra capacidad crítica y el poder diferenciar, discernir qué contenidos o qué recursos podemos utilizar y pueden cumplir para nuestros objetivos de aprendizaje, pues esto va a facilitar mucho el trabajo que haremos. Entonces, pensar en nuestros estudiantes, bueno, el equipo de docentes, pensar en los aprendizajes también, o sea, centrarnos, ok, cómo aprenden, qué necesitan, ¿sí? Y eso también es parte de este modelo que les compartía. Entonces, ánimos y bueno, el camino que nos queda es largo y experimentar, ensayar sobre si cometemos errores, no importa, hay que seguir, hay que practicar sobre eso, vamos aprendiendo. Bueno, tenemos un desafío, el rol docente es muy importante en este proceso. Volviendo, bueno, a la encuesta, como decían, ok, ¿cuál es el principal desafío que nos estamos enfrentando hoy en día? Es muy importante reflexionar, ver cómo vamos a abordar estos cambios y sobre todo tener una buena actitud, ser empáticos, esto es muy importante, son parte de nuestras cualidades para poder pasar a este escenario de innovación educativa. Excelente. Gracias, Nela. Pues procedemos con el cierre. Agradecemos a Nela por su participación. Les hemos pedido que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción que le hemos ubicado en el chat durante toda la transmisión. Y les invitamos a todos nuestros eventos que próximamente estaremos. Nuestro próximo webinar es sobre la enseñanza de la lectura y escritura. Nuestra expositora será Soledad Mena, profesora de la UASB. La Universidad Andina Simón Bolívar saca su curso MOOC, que está a disposición de toda la comunidad académica por un costo de $30, sobre el curso de competencias digitales con Office 365. El mismo que dará inicio el 19 de mayo. De la misma forma, les estamos poniendo el enlace para sus inscripciones en la sección del chat. Nuestros cursos avanzados desde el área de educación, tenemos el curso de diseño de actividades para entornos virtuales que inicia el próximo 11 de mayo. También le ponemos el enlace para la inscripción. Todas las temáticas que Nela nos ha permitido compartir en este momento se dará a cabo en el curso de Fundamentos de Docencia en Línea, que dará inicio el 11 de mayo. Nela es nuestra docente, les invitamos a que se inscriban y participen en este curso y podrán ahondar más sobre la temática que Nela nos ha compartido en este momento. Además, en nuestra oferta de cursos académicos abriremos la especialización superior de Educación y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación desde el área de educación. El inicio de clases está el 5 de octubre del 2020. Pueden realizar sus postulaciones a partir del 21 de mayo. ¿Sí? Les dejamos la información con la persona para iniciar el proceso de postulación. Finalmente, les invitamos a que sigan nuestra revista andina de educación y les invitamos a que nos compartan todas sus publicaciones para que ustedes puedan participar en esta revista. Les ponemos también el enlace, cómo pueden realizar la postulación y quién es la persona que está encargada de revisar los artículos académicos. Finalmente, les agradecemos a todos por su participación. Nela, gracias por compartirnos todo tu conocimiento y próximamente estaremos poniéndonos en contacto con todos ustedes para que nos acompañen en todos nuestros eventos. Gracias y que tengan una excelente noche.